Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente al canal BBTV Empresarial. En esta ocasión me voy a referir al capítulo 10 relativo a remedios comerciales y de manera muy particular a la cooperación que debe haber entre las partes suscriptoras del tratado que entró en vigor a partir del 1 de julio de este año, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como se ha podido advertir, el capítulo 10 se refiere a remedios comerciales y los remedios comerciales son las medidas de emergencia, los derechos antidumping y los derechos compensatorios. En la Ley de Comercio Exterior, las medidas de emergencia son medidas de salvaguarda y en el mismo ordenamiento los derechos antidumping y los derechos compensatorios son cuotas compensatorias. Para poder imponer y ordenar la aplicación de medidas de salvaguarda y de cuotas compensatorias, debe agotarse un procedimiento de investigación que se tramita y resuelve en forma de juicio por parte en México de la Secretaría de Economía. En el caso de salvaguardas es muy importante considerar que debe constatarse que por un aumento súbito en el volumen de importaciones de un producto determinado y por las condiciones en que ingresa este producto, por ejemplo, precios bajos, se causa un daño grave o una amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras. Las medidas de emergencia en tal sentido deben tomar o toman la forma de un arancel, como hemos dicho, o de otras medidas no arancelarias como los permisos o los cupos o la combinación de ellos. Lo mismo sucede en el caso de cuotas compensatorias. Debe agotarse un procedimiento de investigación habiéndose cerciorado de la existencia de la práctica desleal, y las cuotas compensatorias que se derivan de tal investigación se toman la forma específica o ad valorem. Dicho esto, en distintos foros se ha hablado que las medidas de salvaguarda corresponden a un comercio leal, mientras que las cuotas compensatorias responden a un comercio desleal. Esto no es exactamente claro ni preciso. ¿Por qué? Porque las medidas de salvaguarda responden a un procedimiento de investigación que, como hemos dicho, se ha constatado, o en él se ha constatado, o a través de él se ha constatado, que el aumento súbito del volumen de importaciones y los precios bajos, como el caso de una de las condiciones en que ingresan los productos, son los causantes de un daño grave o de una amenaza de daño grave. De tal manera que ese aumento de las importaciones y las condiciones en que ingresan los productos deben causar una distorsión en el mercado al grado de generar un menoscabo general y sistemático, generalizado y específico de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional. Entonces, ese aumento súbito de las importaciones y los precios bajos, por ejemplo, deben causar una distorsión grave. Esto, desde luego, tiene que ver con la inestabilidad en la producción nacional. Solamente así se puede imponer una medida de salvaguarda. De tal manera que si se detecta que hay un aumento súbito de las importaciones de un producto determinado y las condiciones de ingreso de ese producto, por ejemplo, precios bajos, no causan ningún daño o daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional, no hay motivo para imponer la salvaguarda. Entonces las salvaguardas se convierten en remedios comerciales si generan esta distorsión en la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras. Otro aspecto que habrá que considerar es el siguiente y tiene que ver no solamente con las medidas de salvaguarda, sino con las cuotas compensatorias. La mayor parte de los economistas dicen que las cuotas compensatorias hacen que cuando se aplican los precios de los productos de importación se incrementen y de esta manera están generando una afectación en el bienestar del consumidor. Y también aseguran que tanto las cuotas compensatorias como las medidas de salvaguarda no descansan en un análisis económico o no hay una teoría económica que lo respalde, y que en todo caso debiera existir un mecanismo que ataque los precios predatorios o depredatorios
que causan un desplazamiento en la competencia en el mercado interno de quienes producen determinadas mercancías. Es decir, las leyes de competencia deben sustituir a las leyes en materia de prácticas desleales y de salvaguardas. Pero esto es revisado y contrastado por la realidad comercial. ¿Cuál es la realidad comercial? México es miembro de la Organización Mundial de Comercio y comparte con 163 países una serie de derechos y obligaciones. Una de las obligaciones que tiene México como miembro de la Organización Mundial de Comercio es tener un sistema, un mecanismo contra prácticas desleales de comercio y las salvaguardas, de tal manera que debe existir un mecanismo ante una realidad evidente que es la existencia de prácticas desleales o la posibilidad de que se apliquen medidas de salvaguarda. También México ha suscrito 13 tratados de libre comercio con 50 países y en todos los tratados se inserta un capítulo dedicado a los remedios comerciales y a las medidas de salvaguarda. Entonces, quienes son partidarios de los mecanismos antidumping, antisubvención y de medidas de salvaguarda reconocen que no hay un análisis económico que respalde a estas medidas, que no hay una teoría económica que explique estas medidas, pero estamos ante una realidad. Y la realidad es que hay prácticas desleales y que generan una inestabilidad o pueden generar una inestabilidad en la rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. Que por cierto, las ramas de producción nacional, que son las plantas productivas, emplean trabajadores y los trabajadores son consumidores. De tal manera que el bien jurídicamente tutelado son los productores nacionales o la rama de producción nacional. Y es cierto, los partidarios de estos sistemas reconocen que los mecanismos fueron creados no para lograr un beneficio o para generar un bienestar en el consumidor, pero sí para resguardar ante prácticas desleales a la planta productiva nacional. Dicho esto, pasemos a revisar la sección C del capítulo 10 del tratado que nos ocupa. La cooperación a que se refiere esta sección C del capítulo 10, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido las partes contratantes o las partes suscriptoras del tratado van a cooperar? En el sentido de que deben intercambiar información aduanera respecto de la importación, exportación y tránsito de productos que podrían estar en la hipótesis de una evasión, de un no pago o no cumplimiento de las medidas de salvaguarda y de las cuotas compensatorias o de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios en Estados Unidos y en Canadá. Estas formas de cooperación son altamente importantes porque cuando los países o los gobiernos de los países realizan investigaciones para efecto de constatar si hay una evasión en el pago de estas medidas, no tienen más información que la que pueda obtener de los importadores y la que pueda también obtener de otros agentes económicos que intervienen en el mercado nacional de colocación del producto importado, pero no tienen acceso a información de los productores y de los exportadores en materia aduanera, que de igual forma es muy importante tener. ¿Esto qué significa? Que en la forma de cooperación, de información entre las partes interesadas, existe la posibilidad de que la parte suscriptora o el gobierno de la parte suscriptora del importador que quiere saber si hubo una evasión del pago de estos remedios comerciales puede solicitarle a la otra parte en la que reside el productor y exportador del producto que corresponda, proporcione información aduanera o bien haga una investigación y una verificación a quienes intervinieron en la producción y en la exportación del producto que en el país importador es objeto de estudio u objeto de una posible evasión. Esto es muy importante porque de otra manera
las autoridades aduaneras del país importador no tienen forma de obtener información de los productores y exportadores que intervinieron en la operación de venta del producto a territorio nacional. Otro aspecto también sumamente relevante es que una parte de las suscriptoras del tratado puede solicitar a otra parte se le permita el acceso a su territorio para poder hacer una visita de verificación, una investigación. Supongamos que el gobierno de México es quien está realizando una investigación de evasión de remedios comerciales. Puede solicitar al gobierno de Estados Unidos se le dé acceso a las instalaciones, a la información, a los documentos que realizaron o que recabaron o que integraron los productores y exportadores de la mercancía que se vendió a territorio nacional. Son visitas de verificación, son investigaciones que dan lugar a una información muy valiosa para efecto de que la autoridad pueda decidir si hubo en efecto una evasión en el pago de cuotas compensatorias o en su caso de medidas de salvaguarda. Por cierto, México no ha aplicado virtualmente desde la creación del sistema en materia de remedios comerciales, salvaguardas o medidas de salvaguarda que tengan relevancia en este momento. Sin embargo, es importante que se considere que existen estos mecanismos por si en el caso de México se aplican medidas de salvaguarda, pero en Estados Unidos estamos ante un hecho prácticamente de un futuro corto para que se inicien las primeras medidas de salvaguarda en contra de exportaciones de México. Y lo más seguro es que este tipo de mecanismos se activen en el momento en que se presuma la existencia de una evasión del pago de los remedios comerciales como las medidas de salvaguarda. Finalmente, quiero comentar que las medidas que se adoptan en la sección C del capítulo 10 sobre esta cooperación de información solamente atañe a la autoridad aduanera. Es decir, en el caso de México, al Servicio de Administración Tributaria, a través de las aduanas. El Servicio de Administración Tributaria tendrá que hacer la investigación respectiva, como lo hace, para efecto de saber si hubo una evasión del pago de estos remedios comerciales. Pero también hay que señalar que la Secretaría de Economía, conforme a la Ley de Comercio Exterior, puede realizar investigaciones para efecto de conocer si hubo elusión del pago de cuotas compensatorias o de medidas de salvaguarda. Aquí hay una diferencia sutil, pero diferencia que hay que considerar. No es lo mismo la evasión que la elusión. En el caso de la Secretaría de Economía, al hacer este tipo de investigaciones de elusión, pues puede constatar que si la hubo, entonces el importador va a tener que cubrir las cuotas compensatorias que debió haber cubierto. Y si no cubrió o no pagó cuotas compensatorias, en el futuro tendrá que pagar las que correspondan por el producto que fue objeto de elusión. Pero hasta ahí no hay otra consecuencia jurídica más. En cambio, en materia aduanera y fiscal, la consecuencia de incurrir en una evasión son sanciones que son muy altas, muy significativas por evadir el pago de créditos fiscales o de medidas no arancelarias en el caso de salvaguardas. Yo considero que en los casos de elusión, la Secretaría de Economía debiera de allegarse de información de la Secretaría de Hacienda y concretamente del Sistema de Administración Tributaria para fortalecer sus investigaciones en materia de elusión, donde los mecanismos de cooperación previstos en la sección C del capítulo 10 del tratado que nos ocupa va a proporcionar una valiosa información y medios probatorios para llegar a cumplir con lo que establece la Ley de Comercio Exterior. Amigos, amigas, espero que este tema haya sido de interés. Se puede ahondar más sobre el particular, pero estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario o tema nuevo que quisieran ustedes que abordemos. Estamos a sus apreciables órdenes. Muchas gracias.